Buenas, en el presente video veremos cómo realizar una malla mediante el software Gmesh. En este caso vamos a utilizar una estructura de esta forma con 70 nodos, de los cuales vamos a utilizar el nodo 1, el nodo 7, el nodo 70, el nodo 64, el nodo 49, el nodo 28, con los cuales podremos definir correctamente la geometría de la estructura y vamos a poder definir las reacciones y la carga sobre el elemento al momento de analizar la malla en el software MATLAB. Gmesh es un software para la creación de mallas y el postprocesamiento de elementos finitos. En este caso vamos a realizar el mallado utilizando el software Sublime Text y Gmesh conjuntamente. Entonces inicialmente vamos a crear un nuevo archivo, vamos a guardar este archivo como le vamos a poner de nombre malla.geo. Vamos acá a guardar, save as, .geo, guardar. Vamos a abrir la carpeta. Vamos a abrir este archivo creado malla.geo mediante Gmesh. Abrir con, elegir otra aplicación, Gmesh. Después de que tengamos esta, vamos a crear los puntos. Entonces vamos a ir a añadir punto, y para esto vamos a dar Shift E, con lo cual me creo agregado este punto. Con este punto podremos crear los otros puntos que queremos, que deseamos. Entonces vamos a copiar esto y vamos a darle el número de puntos. Habíamos dicho que íbamos a hacer el 1, el 7, el 64, el 70, el 28 y el 49. Entonces vamos a crear acá los puntos 1, 7, 70, 49, 28. 1, 7, sí. Y 64. Entonces aquí ya con esto aquí le definimos la coordenada en X, la coordenada en Y, la coordenada en Z y un factor escala que ahora explicaremos para qué sirve. Entonces para esto necesitamos la geometría acá y tenemos los puntos y también tenemos las coordenadas. Entonces vamos a ingresar esos datos. Entonces el punto 1 es la coordenada 0, es la coordenada 1, 0, el punto 7 es 3,0, el punto 70 es 0,3, el punto 64 es 0,1, y para verificar esto vamos a darle control S y vamos a ir aquí en Gmesh, le vamos a dar reload script. Entonces podemos ver que se nos creó el punto 1, el punto 7, el punto 70 y el punto 64. Este punto y el otro que están por ahí que no tienen coordenada correcta es por lo que no le hemos asignado la coordenada. Para esto vamos a buscar su coordenada. Entonces vamos a abrir el archivo de coordenadas.
y sabemos que es la coordenada 28. Entonces este en X (28), entonces acá en X, y en Y 1.5. Aquí es 1.5 en X y este valor en Y. Vamos a darle otra vez control S para guardar el archivo o file. Aquí save, y aquí le vamos a dar nuevamente reload. Como podemos observar, ya se crearon los puntos adecuados. Ahora procedemos a crear, vamos a darle salir de la creación de puntos y vamos a crear líneas. Entonces vamos a crear una línea que vaya desde aquí hasta acá, y una línea que vaya desde aquí, desde el nodo 1 hasta el nodo 7. También vamos a crear dos círculos, vamos a crear un círculo que vaya desde el punto de inicio, que sea este, el punto final, el punto del centro que sea el 0, 0. Para esto tenemos que crear un nodo en el 0, 0. Entonces vamos a abortar el proceso y vamos a crear primero el nodo en el 0, 0. Ahora sí podemos, le damos control S, aquí le damos reload, y aquí ahora sí vamos a poder crear este arco. Entonces vamos a escoger el punto de inicio y el punto del centro y el punto final. Ahí, como podemos ver, ya se creó el arco. Vamos a proseguir a crear el otro arco. Entonces el punto de inicio, el punto del centro y el punto final. Estos arcos también los podríamos crear con el archivo de Sublime Text, como podemos ver a continuación. Ya creamos el círculo 3, el círculo 4. Ahora creemos el círculo 5 y el círculo 6 de esta misma forma. El círculo 5 y círculo 6. Entonces el círculo 5 va de los nodos 28 a 49. Entonces va del nodo 28, 0 en el centro y 49 final. Y el otro va del nodo 49, 0 y 70. Esto le damos control S, vamos a cancelar, control S, y acá vamos a dar reload script. Y como podemos observar, se tiene que la geometría fue creada correctamente. Ahora vamos a crear una superficie, un plano de superficie con todas las líneas. Solo le damos clic en una y se seleccionan todas. Vamos a dar E para seleccionar, y con esto se creó la condición de frontera, la condición de la superficie. Entonces vamos a dar Q para abortar, y acá podemos observar que se creó un curve loop y un plane surface, que esto me indica que fue correctamente creada la superficie de esta geometría. A continuación crearemos la malla mediante este software. Para esto vamos a darle clic derecho, vamos para que no sean los ejes, y vamos a generar la malla. Entonces podemos generarla como malla 2D, en donde se crea automáticamente por defecto con 3 nodos y un tamaño de elemento de 1. En 1D no sería, 3D también así, pero entonces vamos a darles parámetros para una buena creación de la malla.
Entonces vamos a dar aquí, doble clic, vamos a dar en All General Options y vamos a dar en Mesh. Aquí vamos a dar, entonces, sabemos que para este elemento vamos a crear elementos triangulares de 10 nodos, para lo cual debemos leer la documentación que existe sobre Gmesh, que hay mucha documentación en donde nos dice que un elemento de 10 nodos es un elemento tipo 3, un elemento de orden 3, un elemento cúbico. Entonces vamos a dar que es un elemento cúbico y le vamos a dar que vamos a dar aquí 2 para que se regenere la malla. Y vamos a escoger para poder ver que si se está generando bien la malla, que se vean los nodos. Entonces vamos a hacer que se vean los nodos y ahí sí podemos observar que los nodos están bien y que el elemento es de 10 nodos correctamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a continuar para refinar esta malla, porque como se puede ver es un elemento muy grande que nos daría muy malas estimaciones. Entonces para refinar la malla se puede hacer de dos formas. Entonces vamos primero por el software, que le damos doble clic, All General Option, Mesh, aquí le vamos a dar en General. Entonces acá en Element Size Factor vamos a ponerle que sea de 0.5, vamos a darle 2 o vamos aquí y vamos a generar nuevamente la malla. Entonces, como podemos ver, es una gran diferencia lo que se veía anteriormente, esta malla, con lo que se veía cuando teníamos un factor del elemento de 1. Ahora veamos cómo se ve cuando tenemos un 0, 1 de factor de elemento, del tamaño del elemento. Entonces ya vemos que es una malla muy refinada, pero ahora lo más importante también es no tanto tener toda la malla refinada, sino más bien tener en los puntos que sean necesarios la refinación de la malla. Entonces vamos a darle acá un punto 5, lo vamos a dejar así, y acá en Sublime Text, entonces vamos a dar X, y aquí en Sublime Text vamos a escoger en qué nodos en qué nodos debemos refinar más la malla a partir de los resultados observados en el software de MATLAB. Vemos que la malla se debe refinar y sabemos que la malla se debe refinar en donde están las reacciones y las cargas puntuales. En este caso, refinemos la malla en la ubicación de las cargas puntuales con punto 2 y con punto 2. Entonces este elemento último es también el element size. Entonces ya le damos control C y acá vamos a darle reload, vamos a darle el reload script y vamos a hacer que se genere la malla. Entonces con esto podemos observar que donde está el nodo 49, el nodo 28 es donde más refinada la malla está. Podemos también sobre las reacciones, entonces vamos a dar que en las reacciones exteriores sea donde haya más refinamiento. Entonces en la malla, en el nodo 7.2 y en el nodo 70. Aquí escogemos un valor, este valor es aleatorio, entonces control S, pues aleatorio en el sentido de que depende de del grado de refinación que queremos de la malla, de qué tan pequeños los elementos los deseamos en esos puntos. Entonces vamos a darle aquí
reload script y vamos a generar la malla. Entonces podemos ver que toda la malla sobre el borde del elemento es una malla bastante delgada en comparación con la malla que se encuentra sobre esto. Aunque también podríamos poner que la malla sea más refinada también en estas esquinas, en estas reacciones, pero en este caso vamos a dejarlo así. Con esta malla ya creada, procedemos a generar los archivos que vamos a leer con el software MATLAB para que nos arroje los programas. En este caso, entonces, vamos a darle exportar y vamos a darle exportar con el formato SU2. Entonces le vamos a dar guardar. Le vamos a decir que guarde todos los elementos y OK. Entonces vamos a abrir ese elemento creado, que es este, con Notepad. En este caso ya uno decide si lo quiere abrir con bloc de notas, y acá me aparece todo el bloc con los elementos y las coordenadas de los nodos. Entonces aquí, por explicar, el primer número lo que quiere decir es qué tipo de elemento es. Entonces es un tipo de elemento 5, y los otros 10 números, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son el número de nodo que compone este elemento, y el último valor es el número del elemento. Entonces el elemento 0, 1, 2, 3, 4. Entonces en este caso el elemento 10 está conformado por los nodos 312, 297, 314, etc. Y así hasta acabar con todos los elementos. En este caso esta malla tiene 541 elementos. Y lo que sigue son las coordenadas de los nodos. Entonces tenemos los nodos. Entonces el nodo, la coordenada, el número del nodo, la coordenada en X, la coordenada en Y y el número del nodo. Entonces coordenada X, coordenada Y, número del nodo. Entonces podemos observar que en este caso tenemos 2545 nodos. Con este archivo lo que podemos hacer, en mi caso, para exportar a MATLAB, es copiar esto, pegarlo en un bloc de notas, eliminar la columna, la primer columna y la última columna, y copiar ese archivo y pegarlo en el MATLAB. En este caso no lo realizaremos para cuestiones de tiempo, o eso mismo se puede realizar desde el mismo Notepad. Lo podemos realizar eliminando la primer columna de todos estos datos y la última columna. Y al igual para las coordenadas de los nodos. Entonces eliminamos la coordenada del nodo 0, que es 0, 0. Ese nodo no nos servirá. Y eliminamos ya eliminamos la última columna de estos datos. Entonces ahora proseguimos a analizar el elemento en MATLAB. Entonces para esto creamos un nuevo script en donde donde tengamos la malla, que la malla la debemos organizar de esta forma.
la malla la debemos poner aquí. Entonces vamos a crear primero las coordenadas de los nodos, entonces solo ingresamos las coordenadas xy hasta acá y luego creamos la matriz LAG, que son los elementos finitos de 10 nodos. Entonces creamos, entonces el elemento finito 1 tiene estos nodos y así creamos toda la matriz LAG. Luego definimos en qué nodos están las restricciones, que luego veremos eso, y corremos. Entonces ya acá únicamente ponemos que escribimos que nos lea la malla gmesh, en este caso como fue nombrada, y aquí, y así lo corremos el software. En este caso yo ya lo tengo, ya lo había corrido. Entonces vamos a analizar las figuras obtenidas. Pues acá podemos ver aquí en esta podemos observar la malla de elementos finitos, aunque no se observa bien por los números de los nodos, pero ya acercamos el archivo para que lo podamos observar adecuadamente. Entonces vamos a esperar que cargue. Pero aquí ya podemos observar que la malla se ve mucho más refinada en este lado que hacia estos lados de acá, donde no se alcanzan a ver ni los triángulos que definen el elemento, y acá en estos lados por el contrario sí se pueden ver adecuadamente. Entonces vamos a cerrar esta, y esa la podemos comparar con la obtenida en el informe, obtenida con la malla del taller, que es de únicamente 12 elementos finitos, lo cual hace que la malla sea con elementos muy grandes. Procedemos a observar las deformadas, la deformación obtenida. Entonces en este caso podemos ver la deformación obtenida con la malla del taller de 12 elementos finitos, y aquí con la malla generada por Gmesh. Entonces podemos observar que se ve casi la misma deformación, únicamente que lógicamente en algunas partes se ve más detallada, como en estas curvas, en estos bordes, y al igual que en estos bordes. Entonces se puede ver que es más constante la deformación, y también se puede ver con más detalle, en mayor cantidad de nodos, la deformación en esta malla que en esta, obviamente por cuestiones de que esta es una malla muy poco refinada y que acá ya se trató y se sabía en qué lugares se debía refinar a partir de los criterios considerados en la materia. Continuamos con
observar los esfuerzos, las deformaciones. Entonces las deformaciones obtenidas con la malla de 12 elementos finitos es esta. Las deformaciones obtenidas con la malla de más de Gmesh son estas que podemos observar acá. Entonces también se puede ver que aunque son muy iguales, pues obviamente es la misma estructura. En esta se puede ver que se marca más el, los desplazamientos. En cambio aquí se puede ver que no están tan marcados, pero ya veremos que en otras gráficas sí se ven mejor estos resultados. Entonces comparemos los resultados obtenidos de la matriz Rala. Entonces podemos observar que la matriz Rala a partir de la malla generada en Gmesh también es buena por la gran cantidad de ceros que tiene, lo cual nos indica que tiene una buena estimación de la matriz de rigidez del elemento. Y podemos observar acá los esfuerzos de von Mises, que aquí no se ve muy bien, pero si hacemos zoom acá se pueden ver perfectamente. Entonces podemos observar aquí como en este que se observan que los esfuerzos de von Mises en esta esquina son mucho menores, al igual que acá. Entonces podemos ver que hay gran similitud. Ya sería de entrar a comparar numéricamente los resultados, en donde podemos comparar las reacciones. Entonces las reacciones obtenidas por la malla de 12 elementos finitos en esta, y las reacciones obtenidas acá pero entonces tenemos que correr nuevamente el programa. Entonces vamos a decirle que correr el programa. Esperamos a que corra y comparamos las reacciones, que deben de ser muy parecidas. Entonces vamos a ver que nos diga las reacciones que valen. Esperamos que todavía no. Todavía no ha terminado de correr el programa, por lo cual no nos ha arrojado estas son las reacciones. Si las comparamos con las obtenidas, son muy parecidas, únicamente
que observamos que cambia el signo, lo cual nos indica que esta malla fue generada con un determinante jacobiano negativo. Esto no es un problema cuando el determinante jacobiano es negativo en todos los elementos. Fuera un problema si solo fuera negativo en algunos, por lo cual se podría decir, se puede decir que la malla está bien generada, únicamente que debe ser consciente de que el determinante jacobiano de todos los elementos es negativo. Con esto damos por finalizado el video. Gracias.